Estamos ya encarando los últimos meses del año 2023 y, según las noticias que yo tengo, ni los robots nos están quitando el trabajo, ni las inteligencias artificiales se están anteponiendo al trabajo de desarrolladoras o desarrolladores. Eso sí, lo que no podemos negar es que estas inteligencias artificiales y todas las herramientas a su alrededor conforman gran parte de nuestro día a día y además, pues quizá podemos integrarlas en nuestro trabajo diario. Así que hoy, en este vídeo, vamos a analizar 5 técnicas de cómo podemos integrar ChatGPT en nuestro trabajo diario como programadoras, como programadores. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Mi punto de partida es una función muy sencilla en JavaScript, se llama suma del array, a la cual le pasamos un array por parámetro y simplemente hace un bucle en el que, pues sencillo, lo hemos hecho toda la vida, nos recorre todos los elementos del array y nos lo va sumando dentro de una variable que posteriormente retornamos en la salida, pues para luego poder recuperarlo y trabajar con ello. Por ejemplo, en este caso hemos puesto un ejemplo, un array con números y aquí lanzamos la suma del array y luego hacemos un console log para visualizarlo por pantalla. Yo lo voy a ejecutar con Node.js porque me es más simple, pero podemos utilizar las herramientas integradas con Visual Studio o cualquier otro ejecutor, integrarlo dentro de una página web, lo que sea. Si lanzamos nodeindex.js, pues nos devuelve la suma de todos los elementos del array. La primera opción que vamos a ver para el uso de ChatGPT y para poder mejorar este tipo de documentación, este tipo de código, es justo eso. Cómo puedo generar con ChatGPT la documentación que acompañe a esta función y que por lo tanto nos describa el cómo se utiliza, qué parámetros recibe y sobre todo qué retorna. Y todo esto de manera automática. Para ello lo que voy a hacer va a ser copiar simplemente la función, me voy a ir a ChatGPT, lo tenemos aquí abierto, en este caso voy a utilizar la versión 3.5 ya que es la versión gratuita, se podría usar la versión GPT-4, pero para poder abarcar más cantidad de personas pues utilizamos la versión más accesible. Lo que le vamos a pedir es simplemente genera la documentación JSDoc para la siguiente función. Y le voy a pasar la función. A mí en este caso me gusta ponerlo entre comillas para que quede un poco claro dónde va la función, pero bueno, yo creo que lo entiende perfectamente. Si nosotros le lanzamos este prompt con la función, le decimos que queremos hacer un JSDoc con la función, lo que nos devuelve es lo siguiente. Tenemos la función con el código y arriba tenemos definida la documentación que nosotros podemos incrustar dentro de nuestro código directamente. Lo voy a copiar, me voy al Visual Studio de nuevo y coloco aquí arriba lo que sería la cabecera o ese JSDoc que va a acompañar a la función. ¿Qué implica esto? ¿Lo podemos hacer a mano? Lo podemos hacer a mano perfectamente. ¿Se nos va a olvidar en la mayoría de casos? Puede ser. ¿Nos va a dar mucha pereza hacerlo? Efectivamente. Bueno, pues con ChatGPT podemos pasarlo directamente. Entiende, por ejemplo, que está recibiendo un parámetro llamado números, que es un array de números. Es muy importante también especificar el tipo y que además en la respuesta en el return nos va a devolver otro número. Nos devuelve la documentación en castellano, etcétera, etcétera. Esta documentación implica que ahora yo cuando utilice esta función ya está documentada. Es decir, yo me he puesto encima de suma del array y aquí vemos cómo aparece pues la descripción que ha hecho ChatGPT en los parámetros e incluso el return. Si yo ahora vuelvo a utilizar suma del array, vemos también como aquí debería salir, me pongo encima y debería salir la documentación que nosotros hemos desarrollado. Por lo tanto, nos está dando ya una opción para poder todas estas funciones que nosotros generamos, colocarles una pequeña documentación y que nos ayude cuando vamos a utilizarlas o cuando otra persona va a utilizarlas, que sepa qué parámetros recibe, qué es lo que hace la función y una descripción detallada pues de todos los elementos necesarios para que la ejecución de dicha función llegue a buen puerto. La segunda opción interesante que podemos utilizar para la creación de código a través de ChatGPT es, por ejemplo, el uso y la creación de pruebas unitarias. Le podemos decir que estamos utilizando un ejecutor de pruebas, un framework de pruebas como Jest y que nos genere las pruebas necesarias para probar esta función. Algo que también puede ser tedioso, sobre todo para funciones pequeñas o incluso para funciones ya un poquito más elaboradas que tengan que hacer alguna integración con alguna parte del código. Entonces nos dirigimos simplemente a ChatGPT y le podemos decir, por ejemplo, le voy a indicar estoy trabajando con Jest, que va a ser nuestro motor, nuestro framework de pruebas para las pruebas unitarias, crea las pruebas para la función anterior y lo lanzamos. Entonces, en este caso, claro, da por hecho que tenemos que hacer alguna creación, alguna instalación. Por ejemplo, en este caso tenemos que instalar la dependencia si no la tenemos instalada. Si estamos utilizando Jest, ya la deberíamos tener instalada. Y aquí tenemos pues la serie de pruebas que va a lanzar para que nosotros podamos comprobar si la función pues funciona. A partir de aquí se puede ampliar más, se puede ampliar menos, etcétera, etcétera. Y nos dice pues cómo podemos ejecutarla. Si probamos esta instalación, primero voy a instalar Jest. Tenemos la opción del copy code que también se agradece mucho. Vamos al terminal, lo instalamos. Para poder instalar Jest, evidentemente ya tengo el package JSON y tengo una estructura que he hecho anteriormente con el npm init para que todo esto se pueda instalar y las dependencias queden registradas en el package JSON. Ya tengo el Jest. Lo que voy a crear es un ficherito con este código. Por ejemplo, aquí me dice en suma del array test.js, bueno, pues procedo, me voy al Visual Studio, guardamos, creamos aquí una carpetilla, la voy a llamar test y dentro fichero
suma del array.test.js. Pegamos el código que nos ha definido. Evidentemente tenemos que exportar la función. Esta es una de las cosas quizá malas que tenemos con ChatGPT, y es que da muchas cosas por supuestas. El desarrollador no puede coger la herramienta de ChatGPT y decirle simplemente hazme esto, porque ChatGPT necesita un contexto. Necesita saber con qué estamos trabajando, qué herramientas tenemos y sobre todo el entorno en el que estamos trabajando. Si aquí me dice que va a requerir suma del array de algún fichero, pues yo aquí me tengo que fijar y evidentemente primero en el index.js exportar suma del array. Voy a quitar aquí el ejemplo, lo exportamos, voy a hacer module.exports y exportamos suma del array. Bueno, como solo voy a trabajar con esta función, lo voy a exportar así por defecto. Y luego aquí en el test lo que hacemos es requerir justo y especificar la ruta donde se encuentra. Le ponemos el require y estamos en test, por lo tanto salimos 1 y esto está en index.js. Ya lo tenemos, por lo tanto hemos reemplazado lo que nos comenta aquí por la ruta. Estos son los tests que se van a lanzar. Si queremos automatizarlo, meterlo dentro de los scripts que tenemos en el package.json, pues simplemente sería venir al package.json donde tenemos el script de test, colocar la ejecución de jest simplemente. O podemos ejecutarlo evidentemente como nos pone ChatGPT con npx. Lanzamos los test, npm test, se están ejecutando las pruebas y vemos cómo las pruebas pasan. A partir de aquí, que queremos lanzar más pruebas, que queremos crear más pruebas, se las podemos pedir a ChatGPT, o en principio, a partir de la base que nos ha especificado con esta serie de pruebas y con esta serie de test, que al final lo que está comprobando es un array vacío, un array con números, un array con un número, bueno, pues ese tipo de pruebas básicas que haríamos nosotros en nuestro día a día. Si a partir de estas nosotros queremos seguir creciendo, pues sería introducir muchas más pruebas dentro de este apartado. Como vemos, es muy simple la generación de pruebas y muy rápido en función de un desarrollo de un código que ya tenemos existente. La tercera opción interesante que podemos utilizar con ChatGPT para integrarlo dentro de nuestros desarrollos es, por ejemplo, hacer refactorizaciones de nuestro código. Si nosotros sabemos que existen multitud de métodos y multitud de posibilidades para poder desarrollar la misma acción y cumplir el mismo objetivo, le podemos decir a ChatGPT que lo implemente por nosotros. Por ejemplo, esto lo hemos hecho con un for normal y corriente. Seguramente a muchos de vosotros os esté chirriando el hecho de que hemos utilizado un for con el índice, que es como lo más antiguo del universo, y lo podemos integrar con otro tipo de funciones. Por ejemplo, yo sé que con la función reduce de JavaScript sobre un array puedo realizar la suma de los elementos de dicho array. Se lo voy a pedir a ChatGPT. Le voy a decir cómo podemos hacer la misma función a través del método reduce. Al final lo que le estamos pidiendo es que refactorice nuestro código para que sea exactamente igual al anterior, pero en este caso que nosotros lo hagamos a través de una función que ya conocemos, que quizá nos puede dar más legibilidad o que sea un poquito más sencilla. Como vemos, integra también todo el tema de la documentación y aquí tenemos pues la nueva función. Vamos a copiar la nueva función, la traigo aquí. Evidentemente, por ejemplo, nosotros aquí podríamos cambiar cosas como el hecho de que el return pues sobra, no, quiero decir que la variable suma sobra, y podríamos retornar directamente la ejecución de reduce como vemos ahí. Si no sabemos cómo se utiliza o no estamos muy preparados para el uso de reduce, aquí siempre tenemos la posibilidad de que nos lo diga ChatGPT y digamos, pues mira, ya veo el código, veo qué significa, tenía un punto de partida que era el for, ahora sé cómo hacerlo a través de reduce. El ver código generado por otras personas, ya sean inteligencias artificiales u otros desarrolladores, nos ayudan a nosotros a mejorar nuestros desarrollos y darnos cuenta de que se pueden hacer de otras maneras. En principio, le hemos dicho que haga la misma función, entonces si lanzamos npm test, los tests pasan totalmente igual porque la función funciona exactamente igual. Y esto lo podemos hacer con cualquier acción. Sobre todo hago hincapié en esto porque las funciones de arrays en JavaScript en muchas ocasiones cuesta el implementarlas. Decirle a ChatGPT que teniendo un algoritmo nos lo pasa a una función un poquito más ordenada y un poquito más legible, bueno, pues es muy fácil y además nos ofrece resultados tan rápidos como este. Una de las acciones más tediosas que podemos tener cuando estamos desarrollando un ejemplo ya un poquito más grande que integre datos, bases de datos, etcétera, es el rellenar la base de datos con datos reales, el poder generar y gestionar todas las acciones que nos van a permitir pues tener ciertas tablas, ciertos registros dentro de esas tablas y poder empezar a interactuar con ellos. Bien, esto nos lo puede hacer ChatGPT también y nos puede generar toda la estructura de la tabla para que nosotros ya podamos empezar directamente a trabajar con ella. Tengo este prompt que he creado y simplemente lo copio porque es muy largo para no estar perdiendo tiempo, en el que le estoy diciendo que necesito rellenar una tabla en una base de datos MySQL, ya por lo tanto entiende la serie de sentencias y de código que tiene que utilizar con los siguientes campos, pues nombre, apellidos, email, edad, experiencia, fecha de nacimiento y activo. Voy a poner activo.
genera el código SQL necesario para la creación de la tabla y la inserción de 10 ejemplos reales en castellano. Pues si mi tabla se va a rellenar con datos de personas, pues yo quiero que sean en castellano, necesito de esta manera, lo puedo decir en inglés, le puedo decir como quiera. Cuanto más especifiquemos el prompt, cuanto más le digamos qué es lo que queremos, mejor va a salir el resultado y más nos va a servir de cara luego a utilizarlo dentro de nuestros desarrollos. Entonces lo único que le estoy diciendo es la estructura de mi tabla para que me cree el SQL con el create y que me haga 10 inserts para poder insertarlo. Nosotros lanzamos, nos va generando, ahí vemos como en el código ya nos ha creado el create de la tabla. Además da por hecha muchas cosas, si nosotros no se lo especificamos, por ejemplo, nos coloca un identificador primario, sabe que nombre, apellidos, email, etcétera, etcétera son varchar, por lo tanto cadenas de caracteres, que la edad va a ser un entero, experiencia igual, que la fecha de nacimiento va a ser un date y que activo es un boolean. Esto si nosotros quisiéramos ponerlo de otra manera, si no quisiéramos que fuese con este tipo de datos, se lo tendríamos que especificar porque da por hecha muchas cosas. Y lo interesante aquí también es que nos está generando el insert con esos 10 empleados, con esos 10 elementos y además digamos que tienen relación entre sí porque el nombre y los apellidos luego conforman el email que me está devolviendo y así con todos. Por lo tanto, es una generación muy rápida para que podamos rellenar tablas para luego poder hacer pruebas, para que no tengamos que estar perdiendo tiempo y ese tiempo tedioso de voy a rellenar la tabla, voy a insertar campos, no se me ocurren nombres, voy a poner nombres al tuntún y sin sentido. Con esto podemos hacer pruebas, digamos que muy interesantes y ya con datos un poquito más reales. Y esto le podremos decir 10, le podríamos decir 100, le podríamos decir el número de registros que quisiéramos y el número de tablas que nos apetezca en el caso pues del proyecto al que nos estemos enfrentando en ese caso. Y como quinto punto quiero destacar algo que creo que es muy obvio y creo que además es el uso normal que le damos a ChatGPT y es la resolución de dudas. Tenemos documentaciones que la verdad es que están muy bien elaboradas y dependiendo de la tecnología pues podemos ir a una página u otra y basarnos en esa documentación para solucionar nuestros problemas. Pero qué mejor que preguntarle por conceptos sencillos a ChatGPT para que nos lo explique de una manera sencilla y nosotros podamos asimilarlos también de manera bastante fácil. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué es el hoisting en JavaScript? Vamos a preguntarle por este concepto sencillo y que nos lo explique. Y aquí nos dice, oye, pues seguramente esto lo esté sacando de la documentación de JavaScript, de alguna de las páginas de Mozilla o del V3 School o lo que sea, pero nosotros tenemos esa duda concreta en ese momento específico, vamos aquí, se la preguntamos como si fuese el típico senior que tenemos al lado cuando estamos empezando a trabajar, le preguntamos qué es este concepto, nos dice de qué va el concepto, con qué está relacionado, con el tema de las variables, el ámbito, el subir el ámbito de las variables, etcétera, etcétera, y aquí además nos pone ciertos ejemplos con los que nosotros pues podemos sacar conclusiones un poquito más rápidas y podemos entender este tipo de conceptos pues de manera mucho más ágil. Creo que es importante que integremos esta herramienta como un resolucionador de dudas, digamos, como un comprobador de errores. ¿Qué significa este error que me ha aparecido en JavaScript? Evidentemente todos sabemos que en Stack Overflow existen todas estas herramientas o todas estas dudas ya casi todas respondidas, pero lo bueno que tenemos con ChatGPT es que le podemos dar un contexto. Es decir, yo le puedo decir, mira ChatGPT, este es mi código y este es mi error. Y seguramente me va a decir, pues tu error está producido porque en tu código has escrito esto o has escrito lo otro. Y por lo tanto me va a dar una respuesta mucho más adecuada a lo que yo estoy creando que si me voy a Stack Overflow, que evidentemente es el problema que tuvo otro desarrollador y que se lo han solucionado a ella o él y no es el mío concreto. Entonces, ser un poquito más concretos, meterle un poquito más de contexto a la herramienta y con ello vamos a poder conseguir resultados pues bastante impresionantes. Por ejemplo, la última, explícame de manera sencilla el uso de promesas en JavaScript. Otro concepto que cuesta mucho al principio, si yo le digo que me lo explique, evidentemente me lo va a explicar con temas técnicos, etcétera, etcétera, me explica qué es la creación de promesas con Resolve Reject, cómo se consumen las promesas, etcétera, etcétera, pero es que luego a partir de aquí yo le voy a poder hacer preguntas. Oye, ¿cómo se utiliza con Async Await? Y sobre este ejemplo podría utilizar promesas, ¿cómo lo utilizamos en Angular? ¿Cómo lo utiliza la herramienta o librería Axios en React? Bueno, pues tenemos un montón de opciones porque lo que comentaba es como si yo le estuviese preguntando a alguien que guarda un contexto, que sabe de qué le estoy hablando y que además me puede ampliar esa información hasta el infinito porque entiende cada palabra que yo le digo y se va a aproximar bastante al resultado que yo le pida siempre y cuando yo lo revise. Entonces, para temas de conceptos súper útil, yo como mi recomendación, si estamos trabajando con generación de código, echémosle un vistazo, tengámoslo controlado o por lo menos un poquito vigilado, porque mucho del código que genera puede ser que sea código basura o que no nos sirva en nuestro ejercicio en concreto. Entonces, que estos 5 ejemplos os sirvan para poder empezar a
utilizar ChatGPT ya en vuestro día a día, en vuestro desarrollo diario, que no se quede ahí en el pasado y que nosotros lo vayamos integrando poco a poco en nuestras herramientas. Tampoco abusemos, porque al final, pues lo que comento, mucho del código que se genera con estos copilot o autogeneradores de código puede ser que no nos sirva y sobre todo cuando estamos empezando puede ser que nos emborrone un poquito la cabeza y que nos líe bastante. Pero bueno, acciones sencillas como estas pues merece la pena que tengamos siempre la pestañita de ChatGPT abierta para que podamos lanzar todas estas preguntas y que nuestras dudas se resuelvan lo antes posible. Así que nada, estamos entrando en un nuevo futuro, estamos entrando en un nuevo mundo en temas de la programación y yo os animo a que lo aprovechéis porque la verdad es que promete muchísimo. Sin más, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.